Entonces eran 7 grados, pero el superior era el sexto. Yo estaba a cargo de los alumnos de sexto A. Yo en aquel entonces tenía 20 años, era bastante joven y tenía algunos alumnos que eran difíciles y bravos, ¿no? Pero bueno, las cosas salieron adelante. Así seguí trabajando como maestro hasta marzo de 1971. Luego, como yo había estudiado administración de empresas, me fui a trabajar a una empresa. Mi llegada a la institución es mi conocimiento, que coincide casi con el uso de la razón, porque son los 6 años, ¿no es cierto? En realidad yo nací ya con el San Martín de Tours en Espalda, porque mis hermanos mayores ya estaban en el colegio, eran alumnos de acá. Bueno, yo primeramente, mi primer contacto con la institución fue muy fugaz, muy esporádico, porque hice una suplencia en el año 77, me sentí muy bien, muy cómoda, y me acuerdo cuando me iba del colegio, hablé con Horacio Vázquez, que era el secretario desde siempre, y le manifesté esto, lo bien, lo cómoda que me había sentido, a pesar del poquitito tiempo que había estado en la institución, y que realmente agradecía esa experiencia. En ese mismo tiempo yo compartía mis horas de cátedra de historia con la profesora de literatura, lengua y literatura, que era la profesora Marta Dalverme de Vázquez. Compartíamos muchos momentos en la Escuela de Misericordia, y ella ya había asumido como rectora de la institución San Martín de Tours. Y siempre hablábamos, teníamos una vida muy paralela en cuanto a las edades de nuestros hijos, cómo íbamos desarrollando nuestra vida, nuestros matrimonios. Y un día tengo la enorme alegría que ella me fue anunciando que una de las profesoras de historia, bueno, en ese momento yo había suplido oportunamente, la profesora Silvia Duaner, se jubilaba, y que ella tenía toda la intención y el deseo de ofrecerme las horas a mí. Y fue así como en el año 80 tuve la alegría de que se me otorgan 14 horas en la institución, unas de historia y otras de lo que en ese momento era formación ética ciudadana, después bueno, fue formación cívica, educación cívica, que fue pasando según los distintos periodos de nuestro país. Fue en el año 1976, me ofrecieron un trabajo como maestra jardinera. Simultáneamente me habían ofrecido en otro colegio para trabajar, pero cuando tuve la entrevista acá, que fue con Imelda Ramadori, la directora actual de ese momento de la escuela primaria, bueno, fue algo que me pegó muy fuerte, ¿sí? Que era que el colegio pertenecía a la obra de Don Oriol. Llegué a mi casa y lo consulté con mi papá. Mi papá me dijo, bueno, haz lo que te dicte el corazón. Y esas palabras fueron definitorias para mí. Elegí el San Martín de Tours, entré a trabajar como maestra, y trabajé como maestra y preceptora, ¿sí? En el año 79, la directora del jardín, que era Ana María Orpelli, una persona muy especial para nosotros, las que trabajamos con ella, decide irse a vivir a La Pampa, se casa y se va a vivir a La Pampa. Entonces me ofrecen la dirección a mí junto con Isabel Sánchez Calvete, que fue la vicedirectora. Con el uso de la razón, en el sentido de que lo amamos desde el comienzo, desde el momento en que mis hermanos ya estaban en la escuela. Mis primeras impresiones, bueno, yo vengo de una escuela, venía de ejercer el cargo de vicedirección en una escuela más chica, realmente imponente la escuela, el edificio, y yo recuerdo perfectamente el primer día en que me presentaron, que fue antes del inicio lectivo. Yo inicio oficialmente la función de directora en ese momento de la EGB el día 1 de marzo del año 1999, y aproximadamente para el mes de octubre se hizo una reunión institucional en el colegio aquí en San Martín de Tours,
coordinada, como siempre, por Diana Fernández, que como es ahora, era en ese momento también la asesora pedagógica, y había participado en los procesos de selección del personal. Y recuerdo que fue en la antigua sala de video, que ahora la tenemos como un aula de primaria, una aula muy bien ambientada, preparada, con una acústica adecuada y demás. Yo recuerdo que vi a todo el personal y francamente ahí tomé conciencia de lo grande que era la escuela y todas las personas que iba a tener a mi cargo, porque de alguna manera en ese momento EGB estaba compartiendo una gran porción de profesores que, si bien estaban en la escuela media también, o sea que el grupo era, digamos, un poquito más numeroso del que yo iba a tener a cargo. Y ahí realmente, bueno, me sentí bien. Si algo tengo que remarcar de esta institución es que, a pesar de ser tan grande y a pesar de haber tantas personas trabajando, me resultó cálido, la recepción que me hicieron, el lugar me resultó cálido, la recepción que me hicieron fue muy afectiva. Pensá que era el primer momento que yo tenía para conectarme y ver. Recuerdo que saludé a uno por uno, le di un beso, todo el mundo se acercó a saludarme, a darme la bienvenida y demás. Esto, ya te digo, fue por allá el mes de octubre del año 1998, antes de que yo entrara en funciones. Y tuvimos la primer maestra, el primer grado B, que era la señorita Natacha se llamaba, de Marcial. Estaba ella en primero B y la mamá estaba en primero A. Y nuestro aula era lo que hoy en día es la entrada del colegio. Ese fue nuestro primer aula, que ahora no existe más. Pero en 1974 vuelvo a la escuela. En aquel momento, los sacerdotes que vivían en forma permanente en la escuela dejan de estar y nombran a todo un equipo de laicos, y a mí me nombran como administrador de la escuela. Entonces trabajé mucho para afianzar todo lo que era la parte administrativa, lo organizativo, y empezar a hacer nuevas obras. Todo esto creo que fue valorado. Y así es como inicié mi estada en la escuela, que realmente cuando yo ya en la escuela, sinceramente, sin conocerla mucho, la quería, me sentí muy bien recibida. Primero tenía los primeros años de historia, después el profesor Micalisi pasó a dar él las horas de cívica, que era abogado y se sentía más cómodo, y yo tomé entonces las horas de historia de segundo año, y así inicié mi carrera ininterrumpida como profesora hasta el año 1989, que por la pérdida de nuestra querida directora, justamente mi mentora, Marta Dalverne de Vázquez, yo asumí la dirección.